Bueno, buenas noches, profe. Espero que estés muy bien. El tema de interés en el que pues quise como consultar más allá es el sobre los estados financieros. Entonces, pues como tal, esta semana he visto varios artículos con el tema que pues como te indiqué, el tema que más me llama la atención y es el de los análisis de los estados financieros, sea de una empresa, eh, o pues en este caso pues como tal el estado financiero de un país. Pues la verdad ese es un tema que cumple con todas mis expectativas debido a que es interesante conocer como más allá las condiciones económicas o financieras en las que se puede encontrar pues como un país o una empresa, ¿cierto? Em, Creo que conociendo pues como tal sus estados financieros podemos tener como la tarea más fácil de tomar decisiones de dicha compañía y pues de acuerdo a eso buscar como soluciones ante un estado crítico de liquidez. El artículo que más me llamó la atención se llama pues como Latinoamérica ante las transformaciones del orden monetario y financiero mundial. Es un artículo que sacaron pues como tal en el año 2016 donde nos habla sobre cómo implica las transformaciones de la economía mundial en la región de América Latina. Para ese análisis decidieron pues como realizarlo a las economías de cuatro países importantes donde se consideran pues como las principales economías de la región. Los países que pues eligieron fueron Argentina, Brasil, Colombia y México. La verdad pues para mí pues leyendo pues como tal el artículo para mí fue algo impactante saber que la inestabilidad monetaria y financiera de estos países depende de la estructura productiva y de la inserción a la economía mundial, mientras que en otros casos la caída del precio internacional del petróleo también es súper fundamental. O por otra parte, también depende de la sobreexposición al comportamiento de la política monetaria estadounidense o también pues como tal la inestabilidad financiera y política interna de cada país también juega como un papel fundamental. Entonces nos hablan más que todo es de que el entorno monetario y financiero global pues está como en una transformación continua. Es influenciada pues por un contexto de competencia donde un país gana lo que otro pierde. Por ejemplo, Estados Unidos es un caso particular. Ha adoptado una política monetaria extremadamente líquida desde la crisis que tuvieron entre el 2008 y el 2009, lo que ha generado inestabilidad financiera pues, mundial. Esta política ha sido posible gracias pues como al rol del dólar como una moneda de reserva mundial, permitiendo que Estados Unidos mantenga pues una creciente déficit de cuenta corriente, financiado por otros países que demandan dólares. Este aumento de liquidez ha generado mercados financieros más grandes, pero más frágiles. Por ejemplo, con bonos corporativos en Estados Unidos, que representa pues una parte significativa de la circulación del dinero de este país. Sin embargo, los mercados de renta fija se han vuelto pues como vulnerables a, eh, ¿cómo se dice esto? Como fluctuaciones de precios, lo que puede afectar el financiamiento como de empresas y consumidores. Además, el diferencial entre los rendimientos de los bonos corporativos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos ha incrementado, lo que presiona pues como a las empresas eh, y puede llevarlas a situaciones de alto apalancamiento. El sector financiero va más allá como de, que pues como que ha buscado más allá de refugio en monedas. Lo pueden llamar como un puerto seguro, por ejemplo, como el yen, el euro, el franco suizo y la libra esterlina. Pero estas monedas también enfrentan desafíos como la crisis de deuda en Europa y la intervención del gobierno suizo para evitar la apreciación excesiva de su moneda. Bueno, como ya sabemos, o bueno, como ya les estaba pues como explicando,
Los países pues o las economías más bien que se eligió pues como en este artículo, como para analizar su estado financiero, fueron Argentina, pues México, Colombia y Brasil. Por ejemplo, con Argentina, la devaluación del peso argentino entre enero de 2011 y junio del 2015 alcanzó un 129%, pero no es un resultado directo de la inestabilidad financiera global ni del aumento pues como potencial de las tasas de interés en Estados Unidos, sino de la estructura financiera del interno del país pues. Mm, Aunque Argentina ha sufrido pues una caída en los precios de las materias primas como la soja, la disminución ha sido menos intensa a comparación de otros productos como por ejemplo el petróleo, lo que ha permitido pues que el país mantenga como ingresos de exportación relativamente estables. Exterior argentino representa el 29.5% del Producto Interno Bruto, de su Producto Interno Bruto. Está menos expuesto a la volatilidad internacional que el de otros países latinoamericanos. Brasil es su principal destino de exportación, pero, pero la recesión en ese país y la caída en la demanda de materias primas por parte de China han reducido el auge de sus exportaciones. A pesar de esto, pues la fortaleza del mercado interno argentino ha impedido que la economía caiga a niveles alarmantes. Entonces acá pues nos habla también como que la devaluación de la moneda argentina ha sido más pronunciada debido a un fenómeno interno. Por ejemplo, las clases medias y las altas del país tienden a ahorrar fuera de Argentina, lo que genera pues como una mayor especulación contra el peso. Esto ha llevado al Banco Central de Argentina a intentar defender la moneda, resultando en una caída de las reservas internacionales. Sin embargo, pues la devaluación más significativa ocurrió antes de la turbulencia financiera internacional, que fue entre 2013 y 2014, debido pues como a la inflación acumulada en el país. A pesar de esa devaluación, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer semestre de 2015 fue del 2.3%, impulsado por la inversión en construcción, infraestructura y el fortalecimiento del mercado interno. Aunque por su aumento en las tasas de interés de Estados Unidos podría afectar el peso argentino, la fortaleza de su mercado interno y la limitada internacionales, y la limitada exposición de su sistema financiero a mercados internacionales podrían hacer que el peso sea una de las monedas menos impactadas por la turbulencia financiera global. Entonces aquí pues básicamente nos habla eh, que no es que Argentina directamente no estuvo, pues como que su devaluación es más que todo por algo interno, o sea, la estructura que manejan ellos internamente en sus estados financieros o la, ¿cómo le podemos llamar? Como la manera en que ellos manejan su economía internamente, no, no es directamente por problemas a nivel mundial, sino que ya es como el manejo que ellos le dan pues al interior de ellos. Ahora vamos a hablar de Brasil. Mm, entre el 2011, bueno, en enero del 2011 y junio del 2015, Brasil acumuló una devaluación del 86% de su moneda. Y pues la moneda de ellos es el real, siendo la segunda más grande entre los países seleccionados. Esa devaluación especialmente aguda entre septiembre del 2014 y junio del 2015 y se debe a varios factores. Por ejemplo, la caída de los ingresos por exportaciones, principalmente de materias primas como mineral de hierro, soja y petróleo, y la reducción de la demanda de estas materias, especialmente de China, que es uno de los principales destinos de exportación. El comercio exterior de Brasil representa el 28.5% de su Producto Interno Bruto y aunque tiene una combinación de productos manufacturados y materias primas, el impacto del comercio exterior en la devaluación no es el principal factor, sino que es la vulnerabilidad de Brasil
que proviene pues de la exposición de su sistema financiero a los mercados internacionales, sumado a la inestabilidad política interna, incluyendo protestas y escándalos de corrupción, lo que ha pues intensificado la especulación contra el real. Entonces, a este país también podemos decir que ya básicamente también ya es por algo interno que se le ha devaluado pues como tal su moneda, pero pues ya aquí ya se le devaluó directamente, pero fue por ya casos de política. A pesar de la gran devaluación pues que tuvo Brasil, Brasil posee una estructura productiva más sólida de América Latina, con una mayor diversificación en sus exportaciones y un mercado interno fuerte que representa el 75% de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, la productividad que mantiene estancada y la inversión ha bajado el 18%, lo que afecta a su infraestructura. Eh, el país podría, pues como tal, enfrentar una crisis de liderazgo con la posibilidad de seguir un camino hacia el fortalecimiento de su industria y mercado interno o adoptar políticas que favorezcan el capital financiero internacional a corto plazo, pero que aumenten su vulnerabilidad económica a largo plazo. Entonces, ya aquí, en este caso, pues básicamente el problema ya es por la política y pues sabemos bien que cuando eh, tenemos pues como problemas así políticos, obviamente pues, o no sé, me disculpa pues como mi, que pues casi no sé como de estos temas, pero creería yo que otros países también como que mmm, podríamos decir que como que se fijan mucho en eso, ¿cierto? En su política, cómo mandan pues como tal su país y esto. Ahora vamos a hablar de Colombia. Colombia experimentó una devaluación del 35% de su moneda entre el 2014 y 2015, especialmente pues como tal en el segundo semestre de 2014 y el primer semestre de 2015, después de haber mantenido estabilidad entre el 2011 y 2014. La economía de Colombia enfrenta desafíos debido a su alta dependencia de las exportaciones de materia prima, como son pues como el petróleo, el carbón, las esmeraldas, el níquel y el café, cuyos precios han caído afectando los ingresos por exportación. Además, el comercio exterior para Colombia representa el 37.5% del Producto Interno Bruto colombiano, por lo que pues una caída en los precios de las materias primas y una desaceleración de las economías de sus principales socios comerciales como Estados Unidos y China impactan negativamente. A pesar de la caída de los ingresos por exportaciones, las reservas internacionales de Colombia han aumentado en un 63% entre el 2011 y el 2015, lo que indica que una baja relación entre la devaluación y la pérdida de reservas. Eh, Eso también refleja pues como tal la capacidad de su Banco Central para manejar la situación. Eh, la devaluación más que todo para Colombia está vinculada a la volatilidad financiera internacional, la caída de los precios del petróleo, la reducción de la inversión extranjera directa, el aumento de la deuda pública y el déficit de cuenta corriente. La estructura productiva de Colombia no es sólida como, o bueno, sí, no es como tan sólida como la de Brasil, como una industria manufacturera centrada en el sector textil y químico, lo que limita su capacidad para enfrentar la recesión global. Eh, Además, también podemos decir que esto afecta mucho y es que el país enfrenta un entorno de inseguridad por el conflicto con las FARC, lo que eleva el riesgo país y genera una pues como especulación en contra pues el peso colombiano. Eh, Aquí pues como tal en Colombia, bueno, para este tiempo estábamos sobre el mandato, o bueno, no sobre, bajo el mandato eh, de Juan Manuel Santos. Allí, pues, como Juan Manuel Santos tenía como la tarea de implementar medidas audaces en casos de una crisis económica.
Entonces, digamos pues que en ese caso, o bueno, en ese tiempo, eh, en la caída de los ingresos por exportaciones, ya Juan Manuel Santos diría yo que tenía que tomar decisiones para que pues el peso colombiano no estuviera tan eh, devaluado. Ahora vamos a hablar de México. Para México el caso es diferente al de otras naciones latinoamericanas, ya que a pesar de tener una economía aparentemente sólida y diversificada, sigue dependiendo en gran medida de los Estados Unidos. Aunque sus exportaciones incluyen productos manufacturados como automóviles, computadoras y teléfonos, la mayor parte proviene de la industria maquiladora, que genera poco valor agregado. Mm, la economía mexicana depende principalmente de las exportaciones del petróleo y minería, por lo que la caída de los precios internacionales de estas materias primas han afectado sus ingresos. Eh, la relación económica con Estados Unidos es profunda, ya que el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a ese país. Esto hace que la economía mexicana esté muy sincronizada directamente con los Estados Unidos. Cualquier desacelerar cualquier, ¿cómo digo yo esto? Cualquier recesión o, sí, recesión en su economía tiene un impacto directo en México. Por eso es que la devaluación del peso mexicano fue de un 28% entre 2011 y 2015 y por eso esto refleja la debilidad estructural de la economía mexicana. Pues ya por su alta dependencia en Estados Unidos y la caída de los ingresos por exportaciones. A pesar pues como de todas estas devaluaciones, de la caída de los precios pues de exportaciones, digamos que eh, las reservas internacionales de México han aumentado en un 109% durante el mismo periodo, debido a las tasas de intereses más altas en México en comparación con los Estados Unidos, lo que atrae pues como capital financiero. Sin embargo, a pesar de eso, la economía mexicana sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones en la economía estadounidense. Eh, el gobierno mexicano, pues, como ya lo he mencionado pues en estos días, en este espacio, está fuertemente vinculado a la economía de Estados Unidos, eh, sin que vislumbren pues como cambios significativos en su política económica. Mm, ya pues como con esto, profe, yo digo que como lo mencioné anteriormente, pues quedando como en conclusión, yo digo que es impactante saber que las economías de los países es dependiendo de las economías de otros, o sea, como lo que yo había dicho, como que unos países ganan lo que otros pierden. ¿Cierto? Entonces, por eso es muy impactante porque, pues, en mi mayor ignorancia, creía yo que, que el estado financiero de un país era por cosas o por temas internos y no por temas externos. Entonces, para mí, pues, como fue muy satisfactorio conocer como un poquito más allá y no solamente lo que uno ve en las noticias o esto, conocer como un poco más sobre las economías, de por qué dependen o de otras, ¿cierto? Y en conclusión en eso podemos decir que depende mucho de las exportaciones y claramente también de las importaciones que tienen. Entonces me parece súper chévere saber o conocer los estados financieros de una compañía, o en este caso pues como de, de un país, y ya pues diría yo que de acuerdo a eso poder tomar como decisiones
o analizarlos bien como para que y mirar a ver qué, no sé, mirar a ver cómo van a actuar o cómo actúa un país al conocer sus estados financieros. Pero la verdad sí me parece pues como muy ganador y muy como muy chévere conocer más sobre análisis financieros.